describir o manifestar nuestros, que es el que usamos para describir o manifestar nuestros sentimientos, ya sea a cosas o a personas. En la siguiente página, pero en el idioma griego, que como les digo, fue el idioma el que... En la siguiente página, Chelito, porfa. En el idioma griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento, eran en muchos sentidos un idioma mucho más preciso. Ellos utilizaban 4 palabras diferentes para distinguir el significado del amor. Las palabras que encontramos en el Nuevo Testamento son agapi, fileo, storge, y está también la palabra eros. Esa palabra no se encuentra en el Nuevo Testamento. En español tenemos excelentes traducciones de la Biblia, especialmente las más recientes, aunque hay sutilezas entre las diferentes palabras, por lo que me gustaría aquí compartirles cómo están estas diferentes palabras en nuestro Nuevo Testamento para que podamos ver un poco de la diferencia entre lo que leemos en el español y el significado de cada una de estas palabras. En la siguiente página, bueno, tenemos primero el amor eros. El amor eros no se encuentra en la Biblia y este tipo de amor viene de Eros, que era un dios con D minúscula, por supuesto, de la mitología griega. Eros estaba asociado a lo que eran las celebraciones paganas. Ya sabemos que esas celebraciones que hacían ellos era pues con prostitutas y con vinos. Y esta palabra, de ahí deriva lo que es la palabra en español que se llama, que le decimos erotismo. Los romanos trataron de dignificar esta palabra, este concepto, representándolo con Cupido. Cupido era el dios, también dios minúscula, del deseo. Y lo asociaron a lo que era la atracción sexual o a el amor romántico. Esta palabra en los tiempos de Jesús y de los apóstoles se había degradado tanto, tenía una connotación tan negativa que no se utiliza en todo el Nuevo Testamento. Este tipo de amor es un amor que diríamos que es amor limitado, condicional, egoísta, y que pues no usaron los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, en lo que fueron los evangelios y las epístolas. En la siguiente página tenemos lo que es el amor astorgo. En lo que es, bueno, primero voy a hablarles de storge. Storge es un amor que se basa en el aprecio, en el cariño o afecto, ya sea a algo, alguna cosa o hacia alguien. La palabra por sí sola no se encuentra en el Nuevo Testamento, pero sí se encuentra en combinación con otras. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que está en la filmina, astorgo, es una connotación negativa. Se usa a como anti, o digamos, opuesto a el amor. Estamos hablando de antiamor. Y pues en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, nos dice sin afecto natural. Está hablando... aquí el apóstol Pablo está advirtiendo a Timoteo que en los últimos días los hombres se volverán crueles, implacables, calumniadores, aborrecedores de todo lo bueno. Ese es el significado de sin afecto natural. En la siguiente página, tenemos lo que es filostorge. Perdón. Esta palabra se encuentra en
forma una vez en forma positiva en combinación con otra palabra. En este caso estamos hablando de filo, que es amor, un amor tierno, con storge, que es amor. Digamos que la combinación de esta palabra, el significado es un amor afectuoso. En Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Eso es lo que significa filostorge. La palabra amaos, en este caso, en este versículo, está escrito como Filadelfia. Nomás recojan los platos de ahí, pónganme acá ya. Si alguien tiene el micrófono abierto, si lo pudiera cerrar, por favor. Bueno, en Romanos capítulo 12, el versículo 10, que nos dice, amaos los unos a los otros, con amor fraternal. Primero, bueno, con la palabra amaos. Amaos viene de la palabra Filadelfia. Filadelfia es filos, como les digo, amor, y adelpos, que es hermanos. Y filostorge, que es amor fraternal, un amor cariñoso o con afecto genuino. Así que, digamos, si nos fuéramos a lo que son las palabras en griego, estamos hablando, ámense, o sea, ámense entre hermanos con ese amor genuino, un amor sincero. Después también en la siguiente página tenemos lo que es fileo. Ok, sí. Cuando se escribió el Nuevo Testamento, fileo era la palabra griega más común para referirse al amor entre las personas. Es similar a como nosotros expresamos un te quiero en español y se usaba para describir los sentimientos más cálidos, más tiernos, más profundos que se dan entre esposos, padres e hijos o para referirse al afecto de un amigo entrañable. Podríamos decir que hoy estamos, creo que sería más adecuado decir que estamos celebrando el Día del Fileo. Una cuarta parte de las veces que aparece la palabra amor en la Biblia, en el español, está usada por el apóstol Juan. Por eso se le conoce pues como el apóstol del amor. Y el apóstol Juan se describe a sí mismo como el discípulo al que amaba Jesús. En filis es la palabra que usa Juan cuando dice que Jesús amaba a Lázaro. En Juan 11, versículo 3, dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. En traducciones más recientes del Nuevo Testamento, se usa una definición más exacta, refiriéndose a Lázaro como tu querido amigo. Ese era el significado que en ese momento, o sea, le estaban dando las hermanas al amor que Jesús le tenía a su muy querido amigo. También cuando el apóstol Juan se habla de sí mismo como el el discípulo al que amaba a Jesús, también se usa la palabra fileos. Digamos que también Jesús lo amaba con un cariño tierno como un amigo. Ahora, aquí en amistad estamos hablando de una amistad muy estrecha, ¿no? De hecho, si ven todos los símbolos que estoy usando aquí, son los símbolos que los emojis o emoticons, los que usamos en lo que es el WhatsApp, el corazón romántico, los corazones de cariño. Así que estamos hablando que cuando el apóstol Juan decía que, bueno, en ese entonces era discípulo, el discípulo Juan decía que era el discípulo amado por Jesús, era, digamos, esa relación muy entrañable que tenía con Jesucristo. Permítanme. En la siguiente página vemos lo que es el amor ágape.
o agape, como se diría en griego. Y aquí ya voy a empezar a compartirles más acerca de lo que es este amor, ese nivel superior de amor de todo lo que vimos anteriormente. Digamos que lo anterior fue un poco la introducción. El amor, bueno, primero empezando por lo que nos dice también el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 3, él nos dice, Dios es amor. El amor es uno de los atributos de Dios. Al mismo tiempo, también tenemos que decir que Dios es santo, Dios es justo, Dios es soberano. Si quitáramos alguna de esas características del amor de Dios, sería algo muy diferente. Un Dios que solo puede dar amor, pero sin santidad o sin justicia, es solo un ídolo. Por eso, cuando hablamos nosotros de que Dios es amor, ese concepto, esa naturaleza de Dios es mucho más grande que lo que nosotros podemos, en nuestro muy limitado lenguaje y entendimiento, entender todo el concepto, todo lo que es la naturaleza de nuestro Señor. Por eso quise compartirles ese tema el día de hoy con ustedes. Porque en español solo contamos con una definición de amor. Una palabra que en nuestro tiempo, podríamos decir, se ha abaratado mucho, se usa muy indiscriminadamente y ha perdido la profundidad del significado ágape, que es el que le dieron los apóstoles en el Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo. Otro dato interesante es que en el primer siglo de nuestra era, cuando se escribió el Nuevo Testamento, la palabra más usada para expresar el amor entre los humanos era filia, mientras que la palabra ágape era raramente usada antes de que fuera escrito el Nuevo Testamento. De hecho, digamos que en todos los documentos de la época del primer siglo de nuestra era, solo hay un documento secular que usa la palabra ágape. Ágape no se usa en el Nuevo Testamento para hablar de ese amor que hay entre la familia, solo es para indicar el amor de Dios, el amor de nosotros hacia Dios, el amor entre los hermanos y el amor a los enemigos. Pero pues cuando llega el Nuevo Testamento, digamos que la palabra más común entre los cristianos es ágape. Cuando los apóstoles hablan del amor, es del amor ágape, que en el texto original se refiere al amor de Dios, el amor que demanda Dios de los elegidos y el amor que debe de haber entre los hermanos. De esta forma, podemos decir que ágape se convirtió en un sinónimo del amor divino, del amor de Dios y en la esencia del cristianismo. De hecho, pues no es un ejemplo muy bueno, pero una de las formas en que podría darlo como ejemplo es como si yo les dijera ahorita, hermanas, las saludo con mucho cariño y les mando un ósculo santo. Si es una persona que no ha leído la Biblia o que no está familiarizada con las escrituras, no sabría que cuando decimos la palabra ósculo es un beso. Creo que eso es lo que sucedía a principios de lo que viene siendo, bueno, cuando estaban los apóstoles, que ágape era una palabra que no se usaba con tanta frecuencia hasta que se empezó a utilizar en el Nuevo Testamento, sobre todo por el apóstol Juan, y eso para referirse a el amor de Dios, el amor entre hermanos, el amor de nosotros hacia Dios y el amor a los enemigos.
En la siguiente página, bueno, en lo que aquí voy a estarles dando diferentes ejemplos de lo que es el amor ágape. También, pues como un pequeño dato, cuando hablaba del amor storge, de ese nada más hay solo tres, hay tres menciones en toda la Biblia y como les digo es cuando se combina con otra palabra de amor. En lo que es el amor filos viene más frecuentemente, pero es cuando se habla específicamente de un amigo. En este caso estamos hablando de Lázaro o del mismo apóstol Juan. El resto de las ocasiones, las veces que vemos la palabra amor en la Biblia, es amor ágape en sus diferentes conjugaciones. Y pues sabemos que el amor de Dios es un amor perfecto desde la creación del mundo y aún después de nosotros el haber desobedecido, el pecado y el haber actuado en rebeldía. Juan 3:16, todas nos sabemos ese versículo, si lo quieren decir conmigo, obviamente con el micrófono apagado, pero si lo podemos repetir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la siguiente página, también vemos que Dios nos amó con un amor sacrificial. Su máxima expresión de amor fue a través de Jesucristo para redimir y pagar la deuda de pecado de todos los que creen en él. Y aquí también, como les digo, está la palabra ágape, en donde en Primera de Juan 4:10 nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La Biblia también es clara en que no hemos hecho nada para merecer el amor perfecto de Dios. Esto pues también el apóstol Pablo en Romanos 5, versículo 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así de grande es el amor de nuestro Señor. En la siguiente filmina, el amor de Dios, Dios es digno de toda adoración, en cualquier circunstancia, porque Él nos amó de tal manera que Él fue quien tomó la iniciativa para rescatarnos. No es algo que hayamos hecho nosotros, no es porque tengamos ningún valor, sino simplemente Dios en su amor nos buscó. En Primera de Juan 4:19 nos dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. El amor ágape no es un amor natural en el ser humano, es un fruto del Espíritu cuando hemos nacido de nuevo. Gálatas 5, los versículos 22 y 23 nos dicen, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por eso sabemos de que ese amor que sentimos, ese amor que hay entre nosotras como hermanas, es un amor sobrenatural, es un fruto del Espíritu y que va más allá de ser solo un sentimiento, sino es algo que Dios mismo nos ha regalado, ese amor. En la siguiente página tenemos también otro ejemplo de el amor de Dios. El amor de Dios es infinito, no se acaba, no tiene límites. Y sin embargo, Juan 13, en el versículo 1, nos dice, antes de lo que es la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasarse de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Bueno, aquí me quiero detener en tres palabras que están ahí resaltadas. En este versículo vemos que el amor de Jesucristo es infinito. Él amó a los suyos y dentro de los suyos estamos también nosotros, todos a los que eligió. Y no solamente eso, no solamente los ama a los suyos, a nosotros, sino que los ama hasta el telos. Telos es el significado de la palabra fin. Otras, digamos, versiones, otras traducciones al español, o lo que también significa telos, es hasta el extremo. Esto querría decir no solamente que Jesús nos ama sin límites, sino aún, si nosotros poder entender, cuando hablamos de la palabra infinito, aún hasta digamos, hasta el extremo del infinito. Ese es el amor que el Señor tiene por nosotros. Algo que definitivamente va más allá de nuestra comprensión. Nosotros solamente sabemos de que infinito es algo que no acaba y sin embargo el Señor nos amó hasta el límite de ese amor que Él siente por nosotros. En la siguiente página, Dios es amor y demanda también una entrega total. Él nos demanda imitar su amor ágape, aunque nosotros lo hagamos de forma muy, muy pálida, seamos solo una imitación. Él nos dice que amemos a nuestro prójimo. Obviamente también el amarnos como hermanos, pero también nos da este mandato, amar a nuestros enemigos. En Mateo 5:44 nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí cuando Jesús nos dice que amemos a los enemigos, está hablando de amor ágape. Jesús nos da este mandato de actuar como verdaderos hijos de Dios. El amor fileo es muy fácil. Amar a los hijos, querer a los amigos que hemos escogido, pero Jesús nos pide más, porque si solo amamos a aquellos que son buenos con nosotros, eso nos hace igual que los publicanos. Esas son palabras de Jesús. El amor ágape hacia el enemigo es una descripción del amor de Dios hacia nosotros y lo que Él espera también que hagamos nosotros. Él nos amó cuando éramos enemigos. Él nos amó y nos bendijo aún sin merecerlo. Y Él nos amó y tuvo misericordia a pesar de nuestra rebeldía, enviando a nuestro Señor Jesucristo para que redimiera nuestros pecados. En la siguiente página, bueno, pues aquí vemos el apóstol Pablo nos da, digamos, pues nos comparte lo que es la esencia del amor. El amor en Primera de Corintios, capítulo 13, los versículos del 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ágape en el idioma griego denomina o demuestra el amor más puro que existe. Solemos confundir el amor ágape con sentimientos, pero el amor ágape es también un acto de voluntad que solo podemos ejercer a través de ese regalo, de ese don que nos ha dado el Espíritu de Dios. El amor de Dios es eterno, inmutable, santo, misericordioso y justo al mismo tiempo. Pensar que Él solo es un Dios de amor es desvirtuar la naturaleza de Dios
y no contemplarlo en toda su grandeza y majestad. Y pues para finalizar, les voy a leer Efesios 3, los versículos 18 al 19, pero en la Nueva Traducción Viviente, que creo que expresa un poco también lo que es el amor de Dios y que de hecho ahorita la hermana Estela también nos compartió. Dice: espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Hermanas, pues espero que les haya gustado este tema y que nos dé una pequeño resplandor nada más de lo que es el amor de Dios. Como les digo, nosotros en nuestra esencia humana, en la carne, solo podemos pensar en sentimientos, no podemos dimensionar la grandeza de nuestro Dios, ese Dios que es justo, santo, misericordioso y sobre todo un Dios amoroso. Y eso lo demostró enviando a su Hijo Jesús para que viniera en rescate de todos sus elegidos. Muchas gracias. Gracias, Rosy. Muy bien preparado. Gracias. Muchas gracias, Rosy. Y eso también nos pone a reflexionar. El apóstol Juan nos enseña también, nos enseña que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, y eso nos pone a reflexionar. Y casi siempre relacionamos la palabra amar con gustar. Y como tú le dices en Mateo, no bendecid y no maldigáis, etcétera. Y a veces eso decimos, no, es que no me junto con aquella porque no me gusta cómo hable, cómo dice, no cómo es. Conmigo. Y luego hasta nos convertimos en jueces. Y el único, ahí también ahora repasando la carta del Evangelio de San Juan, dice, Jesús dijo, yo no vine a juzgar, yo vine a salvar. Y luego nos convertimos en jueces y criticamos y luego ahí cogemos vuelo. Y que Dios nos ayude, porque como Jesús dijo, yo no vine a juzgar, que eso tengamos muy en cuenta y que entendamos, siempre que digamos, ay, ese no me gusta, me caigo gordo, etcétera, que diga, gustar no es amar. Y luego en Proverbios dice, el hombre que tiene amigos debe mostrarse amigos. Y muchos de nosotros a veces decimos, ay, y hay una canción que mis alumnos decían hace mucho, como decían, nadie me quiere, nadie me ama. Y se la andaban cantando ahí en la secundaria, y nadie me quiere y nadie me ama. Y luego a veces pregúntate, ¿por qué nadie me quiere? Nadie me ama. Estoy yo amando, estoy yo sirviendo, soy egoísta, busco lo mío. Dice, como dice en Mateo, no es egoísta, en Corintios. Entonces, pues hay muchas cosas que, sí, esto es una fecha que el mundo, mucho consumismo, y hay gente que se desanima porque no tiene para comprar, o muchos porque no le compraron, pero si conocemos, estamos en el amor de Cristo, esto no nos debe afectar, al contrario, nos debe motivar a ser más sensibles al que necesita el amor de Dios. Y que digamos, ay, pero sí, pero también es una promesa que tenemos, el amor de Cristo ya ha sido derramado en nuestro corazón, ya. Lo único que tenemos que es tomar decisión, hacer la decisión de amar. Y eso es lo que Dios espera de su iglesia y de sus hijos, y sobre todo que le amemos a Él. Bueno, le voy a pedir ahora a Mimi, la hermana Mimi. ¿Tiene un himno? O Chelito, tú Chelito. Es por los lazos del santo amor. Así es.
Vamos a escucharlo. A ver, Mimi. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Cuando yo no, Le voy a pegar, le voy a no, pegar. porque con ese tema no se van a. Por los lazos del santo amor, somos uno en el Señor. Nuestro espíritu está unido a Él por los lazos del amor. Ya. Listo, es muy cortito. Ah, y va a coger vuelo. Marta, estabas cantando la primera parte. Va a coger vuelo. Ah, bueno, perdona.